su característica particular de los actos son que nacen a partir de la voluntariedad del hombre. Producto de esto se da la facultad de crear, modificar o extinguir un hecho jurídico propiamente. Y los hechos jurídicos son a raíz de la vida cotidiana en la que no interviene la mano del hombre, ¿no? Habíamos dado la noche del día, cómo puede producir efectos jurídicos, ¿no? Y en ese sentido ya habíamos estado viendo, vamos con la presentación. Tenemos los siguientes conceptos, ¿no? Habíamos indicado que acto viene del latín actus, que equivale a hecho o acción, ¿ya? Y entendiendo un primer concepto de lo que viene a ser, no propiamente, entienden acá, por favor, que no estamos hablando todavía del acto procesal. Estamos aún, para entender el acto procesal, estamos entendiendo primero qué es un acto, luego un acto jurídico, que ya habíamos indicado que es un hecho voluntario que crea, modifica o extingue una relación de derecho, ¿ya? Y propiamente Eduardo Couture ya nos plantea una definición propia de que el acto jurídico es el hecho humano voluntario, lícito, al cual el ordenamiento jurídico, el ordenamiento positivo, atribuye el efecto de crear, modificar o extinguir derechos, ¿ya? En este mismo sentido ya este autor nos plantea un concepto diferente a lo que vamos a entender por acto procesal, y el concepto que se utiliza por la generalidad que aumentan una palabra más, una palabra menos, pero que le dan el mismo sentido lo que se va a entender por acto procesal. El acto procesal no es más que el acto jurídico emanado de los órganos jurisdiccionales, de las partes, de los terceros, susceptibles de crear, modificar o extinguir derechos. En otros libros están efectos, ¿no? Derechos o efectos procesales, ¿ya? Entonces, conjunto de actos de las partes, ya conocemos quiénes son las partes, el demandante, el demandado, incluso puede entrar acá el Ministerio Público cuando actúa como demandante, ¿no? Y aquellos actos que emanan del órgano jurisdiccional, vale decir, del juez o del tribunal, y de los terceros, no de las tercerías, sino de los terceros. Terceros habíamos indicado aquellos auxiliares, ya peritos, técnicos en la policía. Entonces son ellos que actúan como terceros, que crean o pueden modificar o extinguir derechos o efectos procesales, ¿ya? Entonces eso es un acto procesal. Es un conjunto de actos jurídicos emanados del órgano jurisdiccional, las partes y de los terceros, susceptibles de crear efectos o derechos procesales. Pero acá también Eduardo Couture nos plantea este concepto de hecho procesal, ¿ya? ¿Qué es un hecho procesal? No es lo mismo decir hecho procesal que acto procesal. El hecho procesal son acontecimientos de la vida que proyectan sus efectos sobre el proceso. A ver, como el ejemplo que estábamos viendo entre hecho y acto jurídico inicialmente, ¿se acuerdan? Es lo mismo. En el acto procesal intervienen el órgano judicial, el órgano jurisdiccional, las partes y los terceros. En el hecho procesal, jóvenes, son acontecimientos de la vida, vale decir que no interviene la voluntad de las partes, ni de la autoridad judicial, ni de terceros. Por ejemplo, que a una de las partes le dé una incapacidad de obrar, ya una demencia senil, por ejemplo, que ya no tenga esa capacidad dentro de la actuación dentro de un proceso ya en curso, ya. Esto no es un acto voluntario, sino es a razón del tiempo de la vida de una persona, por ejemplo, ya pierde esa capacidad de obrar, ya. Usted puede dar una demencia senil, por ejemplo. Entonces, eso es la diferencia entre acto procesal y hecho procesal.
¿Listo? En el acto procesal, pero ya no intervienen nada más que las partes, sino interviene el órgano jurisdiccional, las partes y terceros. Hecho procesal son los acontecimientos de la vida, donde no interviene la voluntad de las partes. ¿Listo? Y para verlo de forma gráfica, no va a cambiar. Compañero Eric, ¿estarás en línea? ¿Qué pasó? Por favor, un marcado favor. No tengo buen retorno de la presentación. Yo lo bajo la presentación y tú lo puedes subir, ya te lo he mandado a tu WhatsApp. ¿Estás en línea, Eric? Doctor, ahora sí. Doctor, mi micrófono estaba mal. Ya, por favor, Eric, ¿lo puedes subir la presentación? Lo voy a bajar la mía. Vale, en la vale. En la segunda lámina. Gracias, Eric. Muy gentil. Ya, doctor. ¿Ahí, doctor? No. Esta no es, perdón, Eric. Otra te voy a pasar. Creo que no te pasabas. Dame un segundito, Eric. No es esta, no es Vale, esta. vale. Ahí está, doctor. Listo. La siguiente, por favor, Eric. Entonces, miren, viendo con este siguiente gráfico, jóvenes, vamos a ilustrarnos de que, a ver, el conjunto, todo podemos ver que el acto procesal es el núcleo del proceso, ¿ya? En este sentido, tenemos el núcleo del acto procesal. Del acto procesal tenemos el procedimiento, que son procedimientos, son concatenados, y tenemos el proceso. Entonces entendemos que el conjunto de actos procesales vienen a formar procedimientos, ¿ya? Y el conjunto de procedimientos, jóvenes, vienen a conformar lo que viene a ser el proceso, ¿ya? Entonces, bien importante acá los actos procesales, ¿ya? Ven que es el núcleo
para lo que estamos estudiando desde un principio, que viene a ser el proceso. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahora, la naturaleza jurídica es un poco más ilustrativo en el sentido de dónde emana la naturaleza jurídica de los actos procesales, ¿no? Ahí tenemos que la vida social, los hechos del hombre tienen una importancia decisiva en la permanente actividad del derecho, puesto que el hecho determina el origen, la transformación, la existencia de relaciones jurídicas, ¿ya? Acá entendemos de que los actos jurídicos que vienen de la práctica común de las actividades del hombre, tienen se consolidan que estos actos, estos hechos, vienen a generar efectos jurídicos a través de las relaciones jurídicas. ¿Ya? Ahora también aquí nos planteamos que la diferencia es esencial entre hecho y acto procesal radica en el carácter de voluntariedad. Ya hemos indicado, eso está claro, ¿no? En los hechos no hay voluntariedad y en los actos procesales sí hay la voluntariedad propia y lo de connatural es en los últimos, ¿ya? Y la diferencia entre acto jurídico y acto jurídico procesal, también lo hemos entendido, se basa en el primero, es genérico, el acto jurídico es genérico, y el segundo, es decir, el acto jurídico procesal, es la especie, ¿ya? Es la especie del acto jurídico. Concluimos que la fundamentación, que la naturaleza jurídica del acto procesal, en que este es una manifestación de voluntad en el desarrollo de un proceso, en el que el sujeto actúa conscientemente, ¿ya? Todo actuar de un proceso se viene a través de los actos procesales, que no son de manera arbitraria. Todo proceso tiene que tener esa voluntariedad, ¿ya? Ahí deviene de la actividad cotidiana del hombre que genera efectos jurídicos. Para ya intervenir dentro de un proceso, tiene que estar en un acto consciente, ¿ya? Un acto consciente que ha de generar efectos propiamente efectos de proceso, ¿ya? Siguiente, Eric, por favor. Ahora, dentro de la clasificación de los actos procesales, hay una gama de actos procesales que radica básicamente en una clasificación, ¿no? Y va en el concepto que habíamos estado indicando inicialmente y que nos conocimos planteando, que el acto procesal emana de los órganos jurisdiccionales, las partes y los terceros, que vienen a producir efectos jurídicos. En ese sentido, la clasificación va en base al concepto que hemos dado. Hemos dicho que emerge de los actos de la actividad jurisdiccional, tenemos los actos del tribunal. Hemos indicado que los actos procesales devienen del actuar de las partes, ahí tenemos los actos de las partes. Y de los terceros también tenemos la clasificación. Esta clasificación lo han de ver en cualquier libro, tanto en derecho procesal penal como en todos los libros de materia de derecho procesal orgánico, ¿ya? Los actos de las partes tenemos los actos de petición, afirmación, prueba de disposición de derecho. Y los actos jurisdiccionales o del tribunal tenemos los actos de decisión, de comunicación y de documentación. Y los actos de terceros tenemos los actos de prueba, de decisión y de cooperación. Vamos a ir a ver cada uno de estos, ¿ya? Siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, los actos de las partes, ¿ya? Como su nombre indica, ¿no? Son los realizados por el actor y el demandado en el desarrollo del proceso. Y eventualmente un tercero litigante, ¿ya? Un tercer litigante, como en el caso de los terceristas, ¿ya? La finalidad de estos es obtener la satisfacción de sus pretensiones. Señalaremos los principales. Acá en este concepto entendamos, estamos hablando, habíamos indicado en el anterior tema, los terceristas, los terceros interesados, ¿se acuerdan, no? Aquellos que hay dos partes, pero un tercerista, hay un tercerista que puede, que plantea una pretensión dentro de un proceso, como un tercero interesado, ¿ya? No estamos hablando de los terceros auxiliares.
Acá nos estamos refiriendo a los terceristas que tienen un interés dentro de un proceso ya instaurado, ya que tienen una pretensión que se adhieren al demandante o se adhieren al demandado, ¿no? Ya sea como demandantes o como demandados, ¿ya? En este sentido, tenemos primero en los actos de petición, vale decir, las pretensiones que plantean en su demanda. Recordemos que una demanda no es lo mismo que una pretensión. La demanda es el documento formal y la pretensión es lo que se pide, su petitorio, su petition, ¿ya? Entonces, los actos de petición tenemos entre los actos de las partes, es determinado el contenido de una pretensión o un aspecto del procedimiento como ejemplo, el oponer excepciones, objetar las pruebas del contrario. Por una parte está la demanda propiamente dicha, que es una actividad propia del demandante, y del demandado opone las excepciones, ¿no? Objetar las pruebas del contrario. Es un primer acto de las partes. Del segundo acto tenemos los actos de afirmación. Son las proposiciones o exposiciones que se llevan a cabo a lo largo del proceso, ofrecidas al juez o tribunal para el conocimiento o requerimiento de la demanda o de convención o excepciones, ¿ya? Son las proposiciones afirmativas en la que una vez que conocen la demanda, ya le pones en traslado, en conocimiento de la parte demandada, ahí ya está su respuesta, una negación o una afirmación. En los casos ya habíamos comentado, en los casos de divorcio, por ejemplo, generalmente ya hay divorcios que se van en la vía jurisdiccional, que ya están previamente ya transados. Entonces, cuando se plantea la demanda, se corre en traslado con la demanda, es decir, la notificación al demandado, el demandado hace su respuesta y hace una afirmación aceptando la demanda o adhiriéndose a la demanda que los aseveraciones de la pretensión son ciertas y se adhieren a que se coloque fin a este vínculo matrimonial. Entonces aquí hay un efecto, unos actos de afirmación que producen efectos dentro del proceso, ¿ya? Siguiente, por favor. También tenemos los actos de prueba, ¿ya? Estos actos de prueba, ¿ya? Son las incorporaciones al proceso de documentos, ya generalmente ya en todos los procesos que ustedes han de conocer, no son arbitrarios, ya no es primero presento demanda, ahorita opongo, luego mis pruebas, luego voy a plantear excepción, luego no estoy equivocado, no es todo el proceso. Por eso existen los códigos adjetivos que tienen un orden, ya están en una primera instancia, por ejemplo, presentar la demanda, correr en traslado, oponer las excepciones, ya luego en las audiencias preliminares, luego no hay presentación de pruebas, ofrecimiento de pruebas de cargo y de descargo, luego vendrán los alegatos, luego para emitir la resolución. Son un conjunto bien debidamente ordenado, ya no son arbitrarios. Ya en el periodo ya que, por ejemplo, no se llegue a un acuerdo, la respuesta sea negativa, el juez ya dará la apertura al periodo de prueba. En este periodo de prueba, las partes serán quienes incorporen los documentos, testificaciones, ofrecer las pericias, ¿ya? Para producir en el órgano jurisdiccional la convicción de la exactitud de las afirmaciones u impugnaciones, ¿ya? Todos estos documentos de prueba, testificaciones, pericias que se ofrecen, ya son para ofrecer ante la autoridad jurisdiccional la suficiente convicción para que puedan tomar una decisión y razonamiento y un juicio para emitir una sentencia justa, ¿no? Luego tenemos los actos de disposición de derechos, ¿ya? Acá, a ver, leemos primero, luego vamos a dar ejemplos. Que los actos de disposición de derechos consisten unas veces en el allanamiento por el cual el demandado se somete sin condiciones a la pretensión del actor, constituyendo la confesión judicial
otras al desistimiento, en unas las renuncias del actor al proceso o del demandado, o a la reconvención, y también a la transacción, que consiste en una doble renuncia o desistimiento, donde el actor y el demandado renuncian a sus pretensiones, haciéndose recíprocas concesiones, dirimiendo las controversias mediante una autocomposición. En estos actos de disposición, jóvenes, ese es el ejemplo que hemos dado anteriormente, en la que se allana una demanda, corremos el traslado y el demandado se allana a nuestra demanda. Responde, sí, estoy de acuerdo con la demanda, y más al contrario, solicita renuncia a todas las etapas prosecutivas y solicita se emita la sentencia correspondiente en virtud de la pretensión del demandante, ¿ya? O en otras de disposición de derechos en que previamente a correr con el conflicto y el juicio propiamente dicho, ya en nuestros juicios civiles e incluso en materia familiar, entramos un proceso de conciliación en que las partes ahí delante del juez, o en su caso el juez en algunas prácticas de algunos jueces, dan un espacio de tiempo a las partes para que puedan entrar a un periodo de transacción, de conciliación. Y una vez de ese periodo vuelve a consultar, han llegado a un acuerdo y la pretensión que planteaba, por ejemplo, el demandante, reduce su pretensión y llegan a un acuerdo. Entonces hacen un acuerdo no muy técnico en ese momento y el juez da los lineamientos para que en la siguiente audiencia se presente un documento de conciliación con el consentimiento de la autoridad jurisdiccional. ¿Ya? Entonces acá hay un acto de disposición de derecho. Si bien no está la totalidad de su pretensión, ha cedido, pero está conforme, han cedido, han dispuesto sus derechos ambas partes, ¿ya? Esta disposición, estos actos de disposición generan efectos procesales dentro del proceso, dentro del procedimiento, que en consecuencia va a hacer efecto para todo el proceso, ¿ya? Luego ya tenemos, siguiente por favor. Luego ya tenemos acá los actos del tribunal, que no es más, como su nombre dice, los actos del órgano jurisdiccional, ya sean estos del juez o del tribunal. Son los actos de los órganos jurisdiccionales, si bien al juez o tribunal le incumbe esencialmente la decisión final del proceso. No es esta la única diligencia, pues entre otras le corresponde efectuar, ¿ya? En acá introduciendo, no nada más el juez se le plantea la demanda y tiene que estar como árbitro, como director dentro del proceso y emitir sentencia, no. Tiene muchas actividades, si bien no son definitorias dentro del proceso, emite algunos otros actuados y diligencias, ya sea petición de parte o de oficio, que también, ya sea el tribunal o el juez, emiten, ¿ya? Entre estos tenemos, por ejemplo, actos de decisión, ¿ya? Los actos de decisión dirigidos a resolver el proceso y las eventualidades vanas, dictando pronunciamientos sobre las excepciones previstas en el procedimiento o asegurando el impulso procesal, ¿ya? Resolviendo las excepciones previas, las defensas, las armas de defensa de los demandados, habíamos planteado, tiene que definir estas excepciones, emitiendo resoluciones no de fondo dentro del proceso, pero que subsanan el proceso propiamente tal, ¿no? Los actos de comunicación sirven los autos o los proveídos de medio trámite que disponen el traslado de algún acto, alguna petición de alguna parte para correr el traslado, ordeno de notificación a las partes, ¿ya? Sirve para notificar a las partes los actuados de decisión, es para correr el traslado. Entonces también aquí dispone que el juez, para mantener esa imparcialidad y que las partes conozcan todo el desarrollo de los actos que se presentan, los actos procesales que se presentan, memoriales de solicitud. Por ejemplo, si yo planteo un recurso, ¿ya? Para que la parte demandada lo conozca, se corre en traslado este recurso. Y este recurso es respondido por la demandante ya para que el juez emita en base a las dos
después de estos planteamientos emita un juicio, ¿ya? Luego tenemos los actos de documentación, también que tienen la misma finalidad, ¿no? Tienen la finalidad de mostrar a través de documentos los actos de las partes o del juzgado o de terceros, ¿ya? Es lo que pone, lo que comúnmente conocemos, los cuadernos, las carpetas o los expedientes judiciales, ¿ya? Que se coloque todo en orden. Eso lo ordena también la autoridad jurisdiccional. Estos son los actos de documentación que producen efectos dentro del proceso, ¿ya? Imagínense que un actuado, un memorial se extravíe, ¿ya? Ahí también ya produce efectos jurídicos, entonces efectos dentro del proceso. Se puede producir la reposición, o en su defecto se puede producir incluso actos de reposición de los documentos que se habían extraviado. Entonces, estos tres actos de decisión, comunicación, documentación son propiamente, jóvenes, de actividades, actos del tribunal o del juez, ¿ya? Siguiente, por favor. Ahora acá es los actos de terceros. No estamos hablando, reitero, de los terceristas. Estamos hablando de los actos de los terceros, es decir, de los auxiliares, ¿ya? ¿Se acuerda, no? Que propiamente los terceros son los peritos, los auxiliares, los que ayudan al proceso, ¿ya? En ese sentido podemos indicar que conviene evitar la confusión entre actos de terceros y los actos de los terceristas. Los terceros son aquellos que intervienen con carácter accesorio sobre el fondo de la cuestión planteada, en tanto los terceristas formulan una pretensión, ¿ya?, que incide en el objeto mismo del proceso. Los terceros que cumplen una actividad accesoria en el proceso realizan, ¿ya? Los terceristas, para que entendamos de mejor manera, son aquellos los peritos, ¿ya? Y en materia, más que todo estos, los terceristas, en materia de arbitraje, tienen una decisión fundamental. En materia civil se ve cuando hay cuestiones de técnicas, se convoca a ingenieros, arquitectos, para que puedan definir, por ejemplo, cuando esté definiendo equipos, máquinas industriales, el uso, la prevención, el uso, cuánto vale, ya en cuestiones de liquidación, de remate de bienes, también se trae a arquitectos si ese bien inmueble, cuánto es su precio. Entonces, es bien interesante cuando se trae estos peritos, ¿no? En materia penal, generalmente son los médicos forenses que rebaten a las opiniones técnicas del IDIF, y hay médicos forenses especialistas que debaten. Entonces, también es importante, no solamente en materia civil, también se da en materia penal, ¿ya? En materia también de arbitraje también tenemos estos actos de terceros. Entre esos tenemos los actos de prueba, ¿ya? ¿Cuáles son las declaraciones testificales, los informes periciales fundamentalmente, ¿no? Tenemos también los actos de decisión, en ciertos casos que la ley reserva la decisión. ¿Cuál es el caso? Esto generalmente se da en materia comercial, los actos de decisión, como en el caso de los arbitrajes en materia comercial o en los jurados en procesos orales. Pero generalmente se dan estos casos de materia comercial donde de común acuerdo las partes han cedido de que sea un árbitro o árbitros especialistas en la materia puedan definir, ¿ya?, mediante un laudo arbitral, decisiones de fondo. Vale decir que le dan una misma cualidad. Si bien no son jueces, les otorgan estos árbitros que su opinión, su decisión técnica definan sobre el fondo del proceso, pero eso tiene que ser previamente consentimiento de las partes, ¿ya? Eso generalmente ustedes van a ver en procesos comerciales o en laudos arbitrales. Y tenemos finalmente en este punto de la clasificación de los actos procesales, tenemos los actos de cooperación, ¿ya?, que se dan por funcionarios como de la policía judicial para ejecutar apremios, oficios,
oficios de martilleros para remate, donde se designa a notarios para que hagan esta actividad procesal. ¿Ya? Entonces, son estos tres tipos de, dentro de la clasificación de los actos procesales, los actos de las partes, los actos del tribunal, los actos de los terceros. ¿Ya? Cada uno de estos actos han de producir dentro todas estas actividades, han de producir un procedimiento. El conjunto de estos procedimientos, no solamente durante un proceso, en la primera etapa, sino en todo el proceso, ya con las impugnaciones, se han de dar dentro del proceso. ¿Ya? Luego tenemos dentro de las otras actividades, actividades procesales, tenemos las medidas precautorias. ¿Ya? A ver, ¿qué tiempo tenemos? Podemos hacer, tenemos unos 20 minutos más. A ver, luego vamos a ir a preguntas y ejemplos. ¿Ustedes conocen estos actos procesales, estos institutos? Ustedes ya lo han visto. Muchos lo han visto en la forma práctica, en algún conflicto que hayan tenido. Han visto estas medidas precautorias. Son institutos propios del derecho procesal orgánico. ¿Ya? Las medidas precautorias no solamente son lo que conocen ustedes en las medidas cautelares, por ejemplo, en materia penal, también lo tenemos en materia civil, también lo tenemos en materia administrativa. ¿Ya? A ver, ¿qué son las medidas precautorias? Las medidas precautorias, llamadas también diligencias preliminares, consisten en ciertos actos efectuados por quien ha de ser parte en un proceso de conocimiento. Procesos de conocimiento estamos hablando, no procesos de derecho. ¿Ya? Es bien distinto, habíamos visto anteriormente los procesos de conocimiento para demostrar hechos y los procesos de derecho para demostrar derechos mediante documentos ejecutivos. En este caso, las medidas precautorias son para demostrar y para precautelar los procesos de conocimiento, ¿ya? Que podrán realizarse antes de formalizar la demanda con la finalidad de obtener la cantidad de hechos o información a través del órgano judicial. Son los famosos, miren, en este punto podemos dar ejemplos, son los famosos requerimientos preliminares, ¿ya? O los oficios, o los procesos de preliminares en el reconocimiento de firmas y rúbricas, por ejemplo, que antes se hacía cotidianamente, antes de que se implante la nueva modalidad de las firmas de los notarios, y aún se da, ¿no? Tenemos documentos privados que se hace con carácter preliminar el reconocimiento de firmas y rúbricas. Una vez que esos son medidas preparatorias, ¿ya? Previamente entrar propiamente a un juicio ejecutivo, ¿ya? Hacemos reconocer este título de un documento privado mediante un proceso preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas, este documento. Ya una vez demostrado de que las firmas y rúbricas son del que se demanda, ese título ya surte la calidad de un título ejecutivo para ser demandado. ¿Ya? Las medidas precautorias o diligencias preliminares se distinguen porque son previas a la formalización de la demanda, conforman solo un procedimiento y no un proceso propiamente dicho. Entonces, no son las medidas precautorias no son propiamente el proceso, son un procedimiento, ya hemos indicado en nuestro diagrama, que son una partecita del proceso. El proceso es más grande, ¿ya? Son medidas preliminares, ¿ya? Los procesos penales, por ejemplo, siempre se coloca como preliminares, anotaciones preventivas. Ya estamos previamente entrar un proceso, estamos pidiendo medidas precautorias, medidas previas, ¿ya? También podemos indicar de esta manera que cualquier proceso podrá prepararse por quien pretende demandar. Entonces, quien pretende demandar es como preparar el terreno para su demanda. Muchas veces, previamente, para presentar, por ejemplo, la nulidad de algún documento o mejor derecho propietario, por ejemplo, se van muniendo de pruebas y hacen requerimientos, solicitan órdenes judiciales. Ya piden al señor juez con carácter previo que pueda iniciar un proceso de mejor derecho
solicito que se oficie al gobierno autónomo municipal tantos para que me certifique por la unidad de catastro, por ejemplo. Solicito que la Junta de Vecinos tantos le oficie al presidente de la zona para que certifique si en tal lote de terreno quién vive, ¿ya? Todas son medidas preliminares para empezar un proceso. Y estos vienen a constituir, estas medidas precautorias vienen a constituir actos procesales previos al proceso propiamente dicho, ¿ya? Y tenemos siguiente la teoría general de la demanda. Esto ya hemos visto también anteriormente, la diferencia entre demanda, pretensión, ya habíamos visto, pero indiquemos, ¿no? La demanda judicial en general es el acto con el que la parte, es decir, el actor, afirma la existencia de una voluntad concreta de la ley que le garantiza un bien, declarada por la voluntad de que la ley sea actuada frente a otra parte, llamado demandado, e invoca para que este fin la autoridad del órgano, para que la autoridad del órgano judicial lo determine a través de una sentencia. Entonces, básicamente es una demanda judicial, ¿no? Es una pretensión de una parte que se plantea que es la voluntad de la ley, que el acto que está demandando se adecúa a la norma, y estamos pidiendo que sea la autoridad jurisdiccional a través de una sentencia. Y esta sentencia, indirectamente, jóvenes, una sentencia es una ley, porque tiene las mismas características que un mandato, que una norma, ¿ya? Si bien, y es de cumplimiento obligatorio, vale decir que lo que se plantea con una demanda es la aplicación concreta de la ley, es decir, que esta voluntariedad de la parte que viene a demandar se plasme a través de una sentencia. Y esta sentencia, recordemos de su triángulo, habíamos visto en alguna oportunidad de su famoso triángulo de Kelsen, la Constitución, ley, decretos, normas, reglamentos, contratos. Ahí está abajo, también está la sentencia. Y es una ley, es una norma de baja jerarquía, pero es de cumplimiento obligatorio. Entonces, esa es la teoría de una demanda, que plantea la aplicación concreta de la ley para que a través de una sentencia ya se plasme y tenga fuerza coercitiva y obligatoria para todos, ¿no? Vamos para concluir. El siguiente, por favor. Y el procedimiento de rebeldía, jóvenes. En esta parte, jóvenes, ya entendemos, ¿no? A qué nos referimos cuando decimos rebeldía. Es básicamente cuando el demandado, generalmente el querellado, no se hace presente, ¿ya? No se hace presente dentro de una demanda, ¿ya? En materia civil, en materia familiar, en materia laboral, e incluso ya en materia penal, se da esta figura. Pero acá, si bien la regla dice que las partes son que tienen que dar los actos, para que los actos emitan las acciones para que se pueda dar los efectos dentro del proceso, acá también tenemos una infracción. Si esperamos de que el demandado, el querellado, el imputado se apersone y responda, ya sea con una reconvención, con una excepción, una demanda, pero si no tiene la voluntad de apersonarse, este proceso ahí no va a avanzar y no va a tener la finalidad de avanzar. Entonces ahí se da esta figura de rebeldía. No es un requisito sine qua non que esté forzosamente el demandado o el imputado, el querellado. Si se dan las formalidades con nuestra normativa vigente, se cumplen todos los procedimientos para declararles rebeldía, estos procesos continúan, ¿ya? Para entenderlo, a ver, leamos qué tenemos en la presentación. Cuando el sujeto procesal incumple con la carga, ya es una carga,
de comparecer al proceso o abandona, ¿ya? Puede presentarse dentro del proceso y abandonarla, después de haber comparecido en él, origina en el procedimiento en rebeldía. Ya vimos que todo el proceso, por ser una confrontación de razones con vigencia tanto del principio de bilateralidad, igualdad, como el del impulso procesal, se desarrolla de manera dialéctica. Pero acá, si no hay esto del principio de igualdad, bilateralidad, no podemos seguir, el proceso no tendría su fin. Entonces ahí se da esta figura de rebeldía, que es continuar el proceso, ¿ya? Sin una parte. Y aquí tenemos, miren, el siguiente, leamos lo siguiente, y es bien interesante, es lo que nos indica, miren. El hecho de no comparecer de una carga procesal se denomina rebeldía, ¿ya? Es verdad que el término rebeldía significa propiamente el de contumacia. ¿Qué es contumacia? Contumacia, lo pueden revisar, es la terquez, tosudez de alguna parte de no obedecer el llamado de autoridad competente, el de no obedecer el llamado de la ley, ¿ya? Eso es rebeldía, contumacia, no hacer caso, tosudez, no hacer caso de desacato a una autoridad o a la ley, ¿ya? No sé si se acuerdan ustedes, es rebelde y contumaz a la ley, dice, ¿no? De aquí ya viene esa palabra ya. Ustedes cuando lean contumaz, se refiere a rebeldía, ¿ya? Rebeldía no viene a significar contumacia que significa tosudez, desobediencia a la autoridad o desobediencia a la ley, ¿ya? Una desobediencia, es decir, la contravención de un deber, lo que se explica por el hecho de que el emplazamiento se practica por la autoridad judicial. Sin embargo, la rebeldía del demandado no es más que el descuidarse de una carga. En otro sentido, dentro del proceso no entendemos que está descuidando la carga, ¿ya? Entonces, cada uno tiene la obligación de aportar con la carga procesal. Quien demanda tiene que demostrar y el que es demandado tiene que desvirtuar. Y si el que se le demanda no desvirtúa, entonces le da la razón al que está demandando. Entonces, es una negligencia del quien es demandado, ¿ya? Por eso viene aquí la figura, se aplica la figura de rebeldía. ¿Listo? Todos estos elementos, entonces, jóvenes, que hemos venido viendo dentro de este tema de los actos procesales, y hay más, vamos a ver más, los actos de las partes, el tribunal, los terceros, las medidas precautorias, la teoría de la demanda y la rebeldía son actos procesales, ¿ya? Y este conjunto de actos vienen a constituir lo que vienen a ser los procedimientos, y estos procedimientos vienen a constituir lo que viene a ser el proceso, ¿ya? Y a ver, para ir concluyendo, tenemos este punto de las excepciones previas. También ya lo hemos visto en algún tema, ¿se acuerdan, no? Las excepciones, los medios de defensa del demandado, ¿no? Pero también estas excepciones previas son pertinentes, ¿ya? Habíamos indicado de que son para dilatar el proceso, ¿ya? Muchas veces son pertinentes toda vez que previenen de que el proceso se prosiga evitando todo efecto de dilación o de nulidad o de anulabilidad al concluir el proceso, ¿ya? Entonces son pertinentes en muchas ocasiones, ¿ya? Las excepciones previas llamadas también, aunque de manera imprecisa, excepciones dilatorias, pertenecen al concepto de excepciones procesales vigentes en nuestro ordenamiento. Aún se aplican estas excepciones previas, ¿ya? Las excepciones previas tienen una innegable naturaleza preventiva porque busca economizar trámites inútiles y por eso se resuelven antes de cualquier otra cuestión. Tal como indica su propio nombre, constituyen un tipo de eliminación previa de ciertas cuestiones controvertibles que podrían entorpecer en el futuro el normal desarrollo del proceso, ¿ya?
Entonces, generalmente cuando se plantea una demanda, esto en materia penal, por ejemplo, plantean las excepciones previas de litispendencia, que existe un proceso previo, que existen otros actuados. Tratan de hacer observar a la autoridad jurisdiccional de que existen algunos errores procesales que previamente a proseguir el proceso deben ser subsanados. Entonces, pero a la final, si bien dilatan el proceso en alguna manera para ganar tiempo para algunas partes, obtener alguna ventaja, habíamos estado viendo este tema de la prescripción o de la caducidad, no muchas veces se funcionan ya en materia penal, porque son resueltas ya con la nueva normativa vigente. Estas excepciones tienen que ser resueltas en su oportunidad, ¿ya? También se aplican en algunas ocasiones en materia civil, que también con el nuevo procedimiento son resueltas ya también en su oportunidad. Antes, con las anteriores normas adjetivas, sí suspendían plazos y la autoridad jurisdiccional emitía un proveído por la carga procesal, no pasa a despacho, pero nunca salía de despacho. Y ahí emitían proveídos que por la carga procesal siguen en despacho. Ahí ya pasaba 6 meses, 1 año. Pero no, ahora estas excepciones previas son de inmediato, tienen que resolver incluso en las propias audiencias. En las propias audiencias donde se plantean estas excepciones. ¿Ya? Con este punto habríamos concluido, estimados jóvenes. ¿Tienen alguna consulta referente a este tema? Bueno, ¿Alguna consulta, comentario? Aquí Jaime Choque. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Jaime Choque. Jaime, a ver, ¿cuál es tu consulta? O comentario referente al tema que hemos avanzado. Sí, un proceso de cualquier tipo que sea, ¿no? ¿Cuánto tiempo duraría? Un proceso, por ejemplo, laboral y un proceso civil o penal. Creo que tiene ya ahora con la nueva Constitución un nuevo plazo, un tiempo también en los cuales las partes tienen que darle celeridad, creo, en este asunto de terminar el proceso y ya no como antes la dilatación del proceso, que podían estar años y años, gestiones todavía trancados. Por eso es mi pregunta, licenciado, ¿cuánto tiempo es ahora un tiempo determinado? ¿Cuánto tiempo ocurriría un proceso? Gracias, licenciado. ¿Ya alguna otra pregunta? Noches, licenciado. Omar Velasco. Perdón, ¿qué nombre? Omar Velasco. Omar Velasco. A ver, Omar. Bien, estaba atento en el tema del procedimiento de rebeldía, ¿no? Y básicamente indicaba que la rebeldía del demandado no es más que el descuidarse de una carga. Entonces, ¿hay un castigo en relación a esto o simplemente es un descuido y por el cual prosigue el tema del proceso? Ok, a ver si la rebeldía es un castigo, ya. A ver, la última pregunta, si hay alguien más. Buenas noches, doctor Román Cruz. Román, Román, sí. Escucho. Doctor, cuando una persona ignora que está haciendo o que que le están siguiendo un proceso, ya sea civil o penal, ¿cuál es el procedimiento, ¿no?, para defenderse esa persona después de que ya haya proseguido ese proceso, ¿no? Porque muchas veces en el campo administrativo más que todo, ¿no?, por motivos de trabajo, ya que hay una inestabilidad total en el aparato del Estado, ¿no?, uno tiende a viajar, tiende a estar en el interior del país o fuera del país, pero sin embargo hay un proceso que le han hecho y por no defenderse y por no descargarse, ¿no?, va empeorando de un civil a un penal, ¿no?, ocurre estas cosas. ¿Y cuál es el procedimiento para poder defenderse? Muchas gracias.
A ver, vayamos por el último, Román. Para declarar rebeldía tampoco en los procesos son arbitrarios. En cada materia, en la materia administrativa, por ejemplo, existe toda una norma para poner en conocimiento a las partes si se está llevando algún acto administrativo en contra de su persona, generalmente los sumarios administrativos. Ya se tiene que agotar las instancias. Miren, hasta ahorita, desde los años 90-92, que es la ley 1178 y su decreto 23318A, hasta la fecha no se ha modificado. Y en forma supletoria a su procedimiento, seguimos aplicando el procedimiento administrativo, la 2341, que nos establece todo un procedimiento para el proceso de notificación. Ahí mismo prevé el estilo de las citaciones por edicto, por la citación primero por cédula, luego por edicto. ¿Quién incumbe a aquellos humanos? En el caso particular que tú estás dando de los procesos administrativos, que una vez que van, por ejemplo, la obligación de la autoridad administrativa tiene la obligación de ponerte en conocimiento en el domicilio que has fijado. Pero si en la entidad administrativa no tengo tu domicilio, la autoridad tiene el deber ya de recurrir tu domicilio al ente competente, es decir, al CEGIP en este caso, donde ha sido tu último domicilio, y notificarte. Ya podría hacerle representación en ese lugar, o en su defecto, cuando imaginemos que dices tú en tal lugar es mi domicilio, pero la parte no existe ese domicilio, no ha sido habido esa zona, ese número de puerta, esa calle no ha sido encontrado, se hace una representación y el notificador presentará un informe de representación, indicará ir a buscar, no existe tal zona, tal calle, ahí la apertura para que la notificación se haga mediante edictos. Y el edicto, miren, como les vuelvo a decir, estas normativas datan de los años 90. ¿Quién a la fecha lee un periódico? ¿Ya? Antes bien se leía, pero a la fecha no se estila, ¿ya? Sigue, todos estamos por medio ahorita lo que estamos haciendo en nuestras clases, por medio de la tecnología, del uso de nuevas tecnologías. Entonces el edicto se lo hace por publicación de medios de circulación nacional, pero que nadie lo lee. Por ejemplo, esto de Jornada, tenemos la Gaceta Judicial, ¿ya? O miren, hay el periódico estatal La Nueva Bolivia, creo, un periódico estatal que es de circulación nacional, cumple el requisito que sea de circulación nacional. Entonces, que son más económicos, se hace la publicación de estos edictos. Una vez publicada con el edicto con tu auto inicial, se te inicia el proceso administrativo. Y si tú demandas de que se está vulnerando tus derechos, tendrías que revisar el cuaderno, el expediente administrativo, y determinar en qué parte se ha omitido una formalidad. Vale decir que no han buscado tu domicilio, que no han tenido el dato exacto de dónde era tu último domicilio, que no se cuente con este informe. Si han vulnerado todos estos pasos que hemos empezado desde el principio, puedes presentar una acción extraordinaria en la que se te ha vulnerado tus derechos, ¿ya? Pero cuando ya este proceso administrativo, sin tu apersonamiento, se te declara rebeldía, sale la resolución final, tú te enteras ya cuando vas a trabajar otro trabajo, te enteras en la Contraloría que ya estás con proceso administrativo grabado, quieres hacer las acciones. Muchas veces los administrativos prevén todas estas formalidades, pero si en alguna de estas, por eso es la sapiencia de un abogado en materia administrativa, conocer que se han cumplido todas estas formalidades. Si no se han cumplido estas formalidades, extraordinariamente podrías presentar una acción extraordinaria, ¿ya? Por vulneración de garantías constitucionales del debido proceso, salvo que el tiempo de 6 meses, por ejemplo, pero no estos 6 meses que nos manda la normativa, la ley 254 de procedimiento constitucional. Hay sentencias constitucionales, incluso por el bloque de constitucionalidad, de que si siguen causándote daño, podrías presentar aún fuera de plazo, ¿ya? Entonces, podría ser una alternativa, Román.
Ahora, en otras materias, por ejemplo, es lo mismo, tanto en materia civil, en materia penal, si se han cumplido las formalidades, ¿ya? Para declararte rebelde. Ahora, por ejemplo, miren el estilo que se está dando en materia civil y en materia familiar. Van a alguna puerta que ustedes señalan, que han señalado en su último domicilio, el notificador va, pega en tu puerta, se saca una fotografía y muchas veces lo pegan y lo despegan, ¿no? Pero ya hay la prueba de que se han apersonado con una imagen fotográfica. Si dentro del expediente se han cumplido todas estas formalidades, no tendrías mucha opción en plantear una excepción, ¿ya? Tendrías que demostrar que tu domicilio en esa fecha era otro y contrarrestar con informes del SIGIP de que no era tu domicilio. Lo mismo puede ocurrir en materia penal, pelear con información oficial. Lo que tú has dado de información en el SIGIP tendrían que haber utilizado para tu notificación, y de no apersonarte, se te da este castigo de que es la rebeldía, ¿ya? Entonces es conocer el procedimiento, que se han cumplido todas las formalidades de notificación. Es un arma, ¿no? Podríamos encontrarse más, pero generalmente son estos los medios para asumir defensa en estos actos. Y de encontrar aquello, siempre está por encima de una autoridad jurisdiccional, están las autoridades de control constitucional. Ya prima estas autoridades que tienen el control de constitucionalidad, de vulneración de garantías, puedes plantarlo extraordinariamente. ¿Ya? Eso sería por un lado. Muchas gracias, doctor. Ahora, Muchas gracias, doctor. La otra consulta de Omar. Te estoy registrando, Román, ¿ya? Ahora Omar Velasco. A esta pregunta que me planteabas. A ver, Omar, en cierta manera, tu pregunta creo que era de la rebeldía. Es un castigo, como lo ha planteado Román, no puede ser un castigo propiamente. Si sabes que se está siguiendo un proceso, lo correcto es asumir defensa, ¿no? Y desvirtuar todo lo que se está demandando, o en su caso atenuar de que si bien has cometido un ilícito o una falta, se atenúe una sanción más benevolente, más noble. Pero si no conoces cómo va a ser una sanción, se te está vulnerando tus garantías constitucionales. Y entonces, como dice acá, en teoría, como tenemos, por ejemplo, hemos planteado de que en última fase no es más que una carga, la rebeldía, no presentar sus descargos, ¿no? Pero es dependiendo cómo lo realizan el acto de rebeldía, ¿ya? A ver, eso por un lado sería, Omar. Ahora se relaciona a los plazos. Cada materia, estimado compañero, cada materia tiene sus plazos para llevar adelante. En materia penal, por ejemplo, inicialmente teníamos 20 días preliminares, 6 meses para la investigación, hasta ampliación hasta 18 meses, ¿ya? 3 años tendría que cumplir. Eso era el planteamiento de la 1970, pero ahora con la nueva normativa nos da plazos más cortos, ¿ya? En materia civil lo propio, es dependiendo. Si bien plantean un término fijo de cuánto debería desarrollarse un proceso, pero cuando ya entra en conflicto, estas excepciones, las notificaciones, pueden alargarse. Y si se demuestra que el delito por ejemplo, este delito de retardación de justicia, dentro del cuaderno se demuestra de que no ha sido una negligencia de la autoridad jurisdiccional, no tiene sanción, porque está dentro del cuaderno que ha habido unas ciertas actividades que tenían que resolverse previamente. Pero ahora en la normativa, en la nueva normativa penal, las modificaciones, tenemos lo han venido a tratar de normar lo que se conoce como chicanería. Ya estas excepciones
que ya están dentro de este marco normativo para poder normarlas, ¿ya? Incluso aquellas excepciones, estas chicanerías que son utilizadas por las partes, por sus abogados, tratar de una forma de sancionarlas. Por una parte bien, por otra parte mal, porque esa es la función del abogado, ¿no? Tratar de ganar tiempo, función. Si bien lo más importante es llegar a la justicia, aplicar la aplicación correcta de la ley, pero vean ustedes un trasfondo que la labor del profesional abogado también se ve involucrado, ¿no? Entonces, muchas veces ustedes han de ver que plantean cosas descabelladas, pero que son sometidas a juicio, a razonamiento de la autoridad jurisdiccional, donde ahí, al resolver estos casos, estos planteamientos, estas excepciones, se van pasando el transcurso del tiempo. Entonces, si bien plantean nuestra normativa un plazo para su tramitación, pero con estos incidentes, estas excepciones, van alargándose los plazos. ¿Ya? Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo jueves, compañeros. Gracias por su pregunta, compañero Román, compañero Omar. Muchas gracias, Eric. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Listo? Muy buenas noches, doctor, y gracias. Muchas gracias. Buenas noches.